Y el nombre Buenaventura. Bueno, el nombre de Buenaventura viene de una señora que ya falleció hace muchos años, que era la esposa del presidente de la Cerro Pasco, de Robert P. Koenig, un gringo, por supuesto, un hombre también muy inteligente, geólogo como mi padre, y consultando qué nombre se le pondría, Buenaventura viene de la buena aventura. Aventura, sí, es una y es aventura una que empezó hace aventura, 70 la años. industria minera es una aventura. Hoy día el tema medioambiental es distinto que hace 100 años. Hace 100 años seguramente en La Oroya, y hablemos pues de La Oroya, hablemos de fuera de Lima, en La Oroya se construyó una gran chimenea, lo más alta posible, para que los humos volaran lo más alto posible. Sí. Eso creyendo que esos humos no tenían peso y que al final caían al suelo. La industria minera en el Perú, un sector fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. El día de hoy conoceremos, muchos de ustedes ya conocen a mi invitado, además es muy querido. El día de hoy estaremos conociendo la historia de Buenaventura, que empezó hace 70 años. El día de hoy tiene más de 12.000 trabajadores en 8 departamentos del Perú. Está con nosotros el muy querido y siempre respetado Roque Benavides. Roque, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la introducción, muy generosa de tu parte. Roque, cuéntanos un poquito de cómo empezó la operación de la mina Julcani, de tu papá, bueno, que todos conocemos la historia, ¿no? A través de las remembranzas que le hacen, quien fue don Alberto Benavides, tu padre. Él, lo mencionaste hace un ratito, el año 2023 cumplimos 70 años de fundación de Buenaventura. No hay muchas instituciones que hayan durado tanto tiempo en nuestro país. Y sí, un joven de 32 años de edad, cuando se fundó Buenaventura, mi padre, con una mina que se decía que no tenía reservas suficientes sino para 2 o 3 meses. Y bueno, 70 años después seguimos produciendo en Julcani, en la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancavelica, a 4.200 metros de altura. ¿Y el nombre Buenaventura? Bueno, el nombre de Buenaventura viene de una señora que ya falleció hace muchos años, que era la esposa del presidente de la Cerro Pasco, de Robert P. Koenig, un gringo, por supuesto, un hombre también muy inteligente, geólogo como mi padre, y consultando qué nombre se le pondría, Buenaventura viene de la buena aventura. Aventura, sí, es una y es aventura una que empezó hace aventura, 70 la años. industria minera es una aventura, pero también viene del significado que le da la Real Academia de la Lengua. La lectura de la mano es la lectura de la Buenaventura, ¿no? Y por supuesto en exploración minera, como en exploración petrolera. Como vengo de ese ancestro, me gusta hablar un poco de eso, de la exploración. La exploración pues tiene un gran signo de interrogación. No es seguro que uno va a encontrar, dice, ¿en qué se parece un médico y un geólogo? Ambos entierran sus fracasos porque la exploración es tan discutible de que uno de verdad va a encontrar algo que uno necesita también, además de mucho trabajo, algo de suerte. Así es, y esa es una de las cosas que te caracteriza a ti. Siempre te hemos escuchado hablar la importancia también de la educación. Ojalá que en el Perú hubieran más Roque Benavides, yo creo que la historia sería diferente. De ti hemos aprendido, justamente acabamos de despedir a otro invitado y corregí la palabra de decir apostamos para el Perú, trabajemos por el Perú, era de tu papá. Trabajemos, invirtamos. Apostar, decía mi viejo, al hipódromo. Al apostar al hipódromo. Y nosotros no tenemos nada en contra del hipódromo, pero la verdad es que uno tiene que trabajar y trabajar fuerte para poder lograr esos sueños, esos éxitos que a veces se presentan. Claro, y en ti caló mucho tu mamá con su frase, el esfuerzo en la vida. El esfuerzo en la vida, la responsabilidad en la vida. Por supuesto, somos todos los seres humanos hechura de nuestros padres, ¿no? Yo, por supuesto, recuerdo con gran cariño a mi padre, a mi madre,
que nos supieron formar, ¿no? La verdad es que hay que entender que nuestro hogar fue un hogar muy sencillo. A nosotros, no sé si lo repito con alguna frecuencia, a nosotros no nos llevaban a la playa. A la playa. A nosotros nos llevaban a Julcani, en Huancavelica, y nos llevaban a La Oroya, en Junín, cuando mi padre ya estaba de presidente de la Cerro Pasco, porque después de fundar Buenaventura fue de nuevo convocado precisamente por el señor Koenig a ser presidente de la Cerro Pasco, y él fue el único presidente peruano de la Cerro de Pasco. Claro. Después vino, por supuesto, el desastre de Velasco, que nacionalizó la Cerro de Pasco, fundó Centromín, pero bueno, nacionalizó la Cerro de Pasco, entre otras cosas, porque la reforma agraria fue un desastre. Yo creo que hoy día ya todos reconocemos que eso, como decía un primo muy querido mío, fue una reforma agriada y no una reforma agraria, porque fue hecha con rencor, con odio, claro, con y ustedes revancha. pasaron todas esas vicisitudes, ustedes tuvieron todos esos problemas, esos desafíos, y aquí están, 70 años después. Señores, justamente es lo que nosotros venimos repitiendo en cada programa. Los invitados que traemos para que a través de sus historias ustedes puedan conocer es justamente para inspirarnos, para no perder la fe, para tener el optimismo, porque ellos pasaron muchas cosas, muchas crisis, y aquí están, 70 años de haber enfrentado muchas cosas, y hoy dan, por ejemplo, trabajo a más de 12,000 personas. Otro de los valores de don Alberto, él decía, a mí no me gusta que se diga capital humano, ¿no? Porque él decía, están valorando, y el ser humano va mucho más allá. Entonces esa conexión que tienen ustedes, ahora la tienes tú con tu personal, que vemos a la gente que habla de Buenaventura, pues con un orgullo, que se sienten contentos de estar ahí, de haber pasado por ahí, o de repente estar postulando por ahí, ¿no? La importancia que ustedes le dan al ser humano en sí. Bueno, es el talento, el toque humano, el abrazo que uno se da con la gente es muy valioso. Yo creo que las empresas, su principal activo son la gente, y esa gente merece, por supuesto, todo nuestro respeto, nuestro aprecio, nuestro gesto humano, el toque humano, la mística de tener esa relación cercana con la gente. No cabe la menor duda que el capital, las máquinas, seguramente los activos son importantes, pero nada sustituye a las personas. Roque, acá yo te quiero comentar una cosa. Mira, yo conocí a Kenneth Buckley cuando ya, bueno, primero Cerro de Pasco Corporation, luego Centromín Perú, luego en el año 96-97 la Dow Run Perú es el que compra lo que era Centromín. Entonces yo trabajaba en esos años en la Dow Run, y yo lo escuchaba muy seguido decir esto a Kenneth Buckley, que decía, lo más importante son ustedes, nos decía. Claro. Y yo creo que, estoy hablando del año 97, yo creo que las otras empresas todavía no tenían esa concientización que ya se vivía en esa compañía, que justamente pues nace, ¿no?, de lo que fue la Cerro Pasco, Centromín, claro, y luego la Dow Run, ¿no? Bueno, es como... la lealtad, que para mí es el principal valor que existe en esta vida, se logra también con esos gestos, y la gente que trabaja en una empresa es leal con la empresa siempre y cuando sienta que esa empresa es suya, no necesariamente de propiedad, sino de su trabajo, su forma de vivir, y creo que eso es fundamental. Los señores de Dow Run que vinieron continuaron mucho de la política de la Cerro Pasco. A mí me gustó mucho. Lamentablemente estos temas medioambientales pues a veces nos afectan mucho, y seguramente alguna razón había. Y bastante político también. Y yo creo que había mucho de política, pero la época de Dow Run fue una época que La Oroya debe recordar mucho, ¿no? Justamente eso conversábamos antes de que llegues, conversaba con una de las chicas. Mira, le digo, lo que ha dejado Dow Run en La Oroya, ejemplo, escuelas, colegios, institutos, ecoliceos, centros médicos, que ya quisiéramos nosotros en otras provincias donde no hay minería, quisiéramos tener eso, ¿no? Entonces, realmente la minería sí se preocupa por la comunidad, por el medio ambiente, sino que está satanizado, sobre todo por el tema político, ¿no? Entonces, y sobre todo la buena minería, la que hacen ustedes. Bueno, de eso se trata.
Hoy día se habla mucho de ESG o ASG, que es lo que necesita hacer cualquier empresa que se precie en los mercados y por supuesto que pueda sobrevivir en el largo plazo. Hoy día el tema medioambiental es distinto que hace 100 años. Hace 100 años seguramente en La Oroya, y hablemos pues de La Oroya, hablemos de fuera de Lima, en La Oroya se construyó una gran chimenea, lo más alta posible, para que los humos volaran lo más alto posible. Eso creyendo que esos humos no tenían peso y que al final caían al suelo. Entonces, hoy día ya no existe ese criterio. Hoy día existen criterios mucho más técnicos, el tema medioambiental ha avanzado muchísimo y por supuesto la minería responsable, la minería que cuida el medio ambiente, que respeta a las comunidades, que es eficiente, es una minería distinta que otras que tenemos en el Perú y que seguramente no nos hacen pues muy bien. Roque, para ir terminando nuestra entrevista, acá el productor nos ha dado 3 números que quiero que tú escojas. Yo te voy a leer lo que sale dentro. Es una palabra y tú me vas a decir lo que significa esa palabra en tu vida como Roque Benavides. ¿Será el 2 entonces? Ya, vamos con el 2. Perú. Mi patria. Yo no voy a irme del Perú. Yo me voy a quedar en el Perú. Así es. Y ya lo saben. Gracias, Roque. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya lo saben, a todos los que el día de hoy han podido conocer un poquito más de la historia de Roque Benavides y realmente la calidad de persona, de ser humano que el día de hoy nos estuvo acompañando y conociendo un poquito más de esta industria que es la industria minera en el Perú. Gracias, Roque. Muchas gracias a ustedes. Muy agradable entrevista. Gracias.